Buenas noches, hoy vamos a hablar un poco sobre la Semana Santa, qué es la Semana Santa, cómo debemos prepararnos, cómo debemos vivirla. Para entender un poquito de la Semana Santa, tenemos que ponernos en el contexto de la liturgia. La liturgia, recordemos que es la acción del pueblo para alabar a Dios. Entonces, la liturgia tiene dos componentes, un componente físico, espacial y un componente temporal. Entonces, sabiendo que la liturgia es la acción que hacemos nosotros como pueblo de Dios para alabar a Dios, entonces en la parte física nos damos cuenta que el espacio ideal para celebrar la liturgia es el templo. El templo es un edificio construido a propósito para celebrar la liturgia. Entonces, la celebración litúrgica más importante que tenemos es la Sagrada Eucaristía. Entonces, el templo está construido con espacios para que todos, como hermanos, podamos celebrar la Eucaristía, y los espacios también están construidos para cada uno de los momentos que tiene la Eucaristía. Entonces, hablar de la Eucaristía y hablar del templo sería otro tema aparte, entonces lo vamos a dejar para después. Ese es el componente físico, la dimensión, digámoslo, geográfica que tiene la liturgia. Pero también hay una dimensión temporal, que es cuando se celebra la liturgia. Sabemos que hay 3 ciclos, el tiempo en la liturgia se compone de 3 ciclos A, B y C. Entonces, nuestras celebraciones dominicales van en base a estos 3 ciclos y durante la semana va en base a años pares e impares. Entonces todo esto se junta dentro de un calendario litúrgico, que si lo ponemos a la par del calendario civil, entonces el calendario civil tenemos meses. Dentro del año litúrgico tenemos tiempos. Entonces comenzamos con el tiempo de Adviento, que comienza 4 domingos antes del 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad del Señor. Entonces, del 25 contamos los 4 domingos antes. Después del 25 de diciembre, tenemos otra solemnidad, que es la de Santa María, Madre de Dios, que es 7 días después de Navidad, el 1 de enero. Y entre esas dos fechas, como es una semana que los separa, en medio está la fiesta de la Sagrada Familia. Bien, después tenemos el 6 de enero, la Epifanía del Señor, que normalmente en nuestros países se celebra el domingo más próximo al 6 de enero, pero en realidad la fiesta es el 6 de enero. Y el siguiente domingo termina el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, el lunes después de la fiesta del bautismo del Señor es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. El tiempo ordinario se ve interrumpido por el tiempo de Cuaresma. Entonces, ¿cuándo es que comienza la Cuaresma? O sea, sabemos que es con el miércoles de ceniza, pero ¿cuándo es el miércoles de ceniza? Entonces, calcular esto es un poquito más complicado porque tenemos que saber cuándo es Semana Santa. Entonces, en el mundo en el que vivimos, que hay 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, estas están basadas por la rotación que tiene la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol. Entonces sabemos que el eje de la Tierra está inclinado, y por eso en una parte del año el hemisferio norte está más cerca del Sol y el hemisferio sur está más lejos. Entonces, cuando nosotros que estamos en el hemisferio norte, recordemos que Jesús vivió en el hemisferio norte, la iglesia está en el hemisferio norte en Europa, entonces se toma como referencia el hemisferio norte. Esta hace que haya estas 4 estaciones, esta rotación, la inclinación y la rotación alrededor del Sol. Entonces, hay 4 días en el año que tienen sus particularidades.
Está el equinoccio de primavera, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Está el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Entonces, los equinoccios son los días donde la noche y el día son iguales, duran 12 horas. Tenemos 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad. Esos son los equinoccios. Entonces, generalmente el equinoccio de primavera cae alrededor del 20 de marzo. Algunos años puede ser unos días antes, algunos años puede ser unos días después. Entonces, el equinoccio de primavera en el 2020 es 19 de marzo. Ese día debería haber 12 horas de luz y 12 horas de noche en el hemisferio norte. Después sabemos que la luna tiene fases de 28 días. Entonces, la luna llena después del equinoccio de primavera es la Pascua. Los cristianos, como nuestro calendario está basado en los domingos, los cristianos celebramos la Pascua el domingo más cercano a la luna llena después del equinoccio de primavera. Entonces, sabemos, esto significa que Pascua, que el domingo de Pascua nunca puede ser antes del 19 de marzo, digamos. Siempre el 19 de marzo es la fecha más temprana en que podría ser domingo de Pascua, que es cuando termina la Semana Santa. Entonces, para otra vez calcular cuándo es Semana Santa, vemos cuándo es el equinoccio de primavera, que puede ser entre el 18 de marzo y el 22 de marzo, dependiendo de la rotación de la Tierra y esto. Entonces, ya una vez viendo cuándo es este equinoccio, vemos cuándo sucede la siguiente luna llena, y el domingo más próximo a esa luna llena después del equinoccio de primavera es el domingo de Pascua. Entonces sabemos que Semana Santa es el tiempo que utilizamos para prepararnos, o sea, la última semana, la semana de preparación más intensa para la Semana Santa. Entonces sería la semana que tiene la luna llena después del equinoccio de primavera. Eso es Semana Santa. Entonces, sabemos que Cuaresma comienza 40 días antes de Pascua. Entonces, el miércoles de ceniza, bueno, no es 40 días antes del domingo de Pascua. Cuando vayamos a ver cada uno de los días de Semana Santa, nos vamos a dar cuenta exactamente cuándo es que se calcula el miércoles de ceniza. Entonces, con el miércoles de ceniza hay 40 días hasta el domingo de Ramos. Del primer domingo de Cuaresma hay 40 días hasta el Jueves Santo. Entonces, ya hablando de las celebraciones litúrgicas que hay cada uno de los días, Semana Santa comienza el domingo que conocemos como Domingo de Ramos, pero cuyo nombre completo es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Entonces, la celebración dominical del Domingo de Ramos es un poquito distinta a la celebración eucarística que tenemos todos los demás domingos del año, porque hay una procesión antes, hay una procesión con la que comienza esta celebración. Esta procesión, tiene sus signos propios, como que el pueblo lleva palmas y ramos benditos previamente con agua bendita. También se incentiva al pueblo a celebrar con algunos gritos en favor de Jesús, como hizo la gente de Jerusalén cuando Jesús llegó a Jerusalén en aquella primera Semana Santa, que la gente sacaba alfombras y los ponía delante del burrito donde él iba pasando, dándole la bienvenida a Jerusalén, celebrando esa llegada de Jesús a Jerusalén.
Y bueno, levantamos los ramos, decimos Hosana y algunos otros gritos de alegría. Pero también hay una lectura previa que también es parte de la liturgia, que se lee justamente ese relato de Jesús entrando en Jerusalén. Entonces eso también es parte de la liturgia. En cada sector, en cada templo donde se celebre el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, puede ser más o menos larga la celebración. Entonces, la celebración concluye con la llegada de la procesión al templo. A veces la procesión puede ser muy corta, solo en el atrio del templo, pero llega un punto en el que llegamos a la entrada del templo. En ese momento cambia el tema completamente, porque ya nos centramos en la pasión del Señor. Entonces, no hay canto, se entra en silencio, todos entramos en silencio, cambia completamente, o sea, guardamos los ramos y bueno, ya hemos hecho la procesión, entonces se sustituye la procesión de entrada con la procesión de los ramos, pero ya cuando entramos en el templo lo hacemos completamente en silencio y ya llegamos directamente a la oración colecta. Y el color litúrgico de este domingo es el rojo, en conmemoración de la muerte de Jesús. El evangelio que se lee es la pasión de Cristo según el ciclo que estamos viviendo. Entonces, bien, esa es básicamente resumida el primer día de la Semana Santa, el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Luego seguimos en Cuaresma, lunes, martes y miércoles. Estos son días santos, por eso se les conoce lunes santo, martes santo, miércoles santo. En lo que meditamos en estos días es en estos últimos días de Jesús, qué fue lo que hizo, cuáles son los signos. Sabemos que Jesús pasó esta última semana, además de con sus apóstoles, con sus amigos, compartió con Lázaro, María y Marta. También se nos cuenta cuáles son las acciones que hizo Judas el Iscariote antes de la entrega. Entonces, todo esto nos va preparando para los que se le llaman días fuertes de Semana Santa. Entonces, acompañamos en meditación durante las celebraciones eucarísticas a Jesús en estos días, lunes, martes y miércoles santo. No hay nada en particular especial en las celebraciones eucarísticas de estos días, más que las lecturas van en torno a estas acciones de Jesús en esta semana que estuvo en Jerusalén antes de su muerte. Ya el jueves santo es un poquito distinto, porque aquí es cuando oficialmente termina la Cuaresma. O sea, la Semana Santa no es un tiempo litúrgico en sí, sino que la mayor parte de Semana Santa está dentro del tiempo de Cuaresma. Terminamos Semana Santa el jueves santo por la mañana. Por la mañana lo que hay es la Eucaristía Crismal, que es una Eucaristía que el obispo de cada diócesis preside junto con los presbíteros de su diócesis. Entonces el obispo se reúne con todos sus presbíteros, se celebra una misa donde están todos presentes. Recordemos que el jueves es el día de institución de la Eucaristía. Entonces por eso se hace mucho énfasis y realce en los sacerdotes, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. Entonces quienes presiden las Eucaristías son presbíteros. Entonces por eso es que se hace este énfasis. Hay un mensaje del Santo Padre, el vicario de Cristo, hacia todos los presbíteros del mundo para este jueves santo. Entonces esto se hace el jueves por la mañana, además de que en la Eucaristía Crismal se bendicen los aceites que se utilizan para los sacramentos: el Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Bien, entonces la Cuaresma termina este jueves, ya un poco más tarde,
cuando hacemos la conmemoración de la Cena del Señor, la conmemoración de la Cena del Señor y el lavatorio de los pies. Aquí entramos a otro, como un tiempo litúrgico aparte, que se le conoce como el Triduo Pascual. El Triduo Pascual son los 3 días más intensos de la Semana Santa, que vendrían siendo jueves, viernes y sábado, que ya meditamos y acompañamos a Jesús en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Todo comienza con la conmemoración de la Cena del Señor, que fue justamente cuando Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, cumpliendo su promesa de que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, estos 3 días se hacen como una sola celebración. No, más que celebrarse como un solo día, es una sola celebración. Al caer la noche del Jueves Santo, entonces nos reunimos para esta Eucaristía de la conmemoración de la Cena del Señor. Un signo especial que se tiene durante esta Eucaristía es el signo en que el presbítero que preside hace el signo de lavarle los pies a 12 personas en representación de Jesús lavándole los pies a sus 12 apóstoles. O sea, son 12 personas que se toman en signo de los 12 apóstoles. Y recordando el mensaje que él mismo dijo en ese momento, que el mismo Cristo dijo en ese momento, que fue que el más grande de ustedes sirva a los más pequeños. Y nos dio ejemplo de que él, siendo el maestro, les estaba lavando los pies a sus discípulos, a sus apóstoles, que es una representación de, era una tarea que estaba reservada a los esclavos. Entonces, así es como él nos estaba demostrando que nosotros debemos demostrar el amor. Después de la oración, después de la comunión, cuando generalmente se hacen los ritos de conclusión de la Eucaristía, este Jueves Santo se suprimen porque la celebración eucarística no termina allí, como les digo, jueves, viernes y sábado, el triduo pascual, se celebra como una sola gran celebración. Entonces lo que hacemos es que acompañamos en una adoración eucarística, por 2 cosas, porque el jueves se instituyó la Eucaristía, entonces acompañamos hasta la medianoche a este misterio de Jesús quedándose con nosotros en la forma de pan y de vino, pero también después de la Santa Cena, Jesús se retiró a Getsemaní a orar porque él sabía que era lo que venía. Entonces por eso se nos invita a, después de esta celebración, a quedarnos orando hasta medianoche, adorando a Jesús Eucaristía. Luego el viernes tenemos la tradición del Santo Via Crucis, aunque la celebración litúrgica que corresponde es los actos del Viernes Santo, que incluyen la adoración de la cruz. Entonces, el Viernes Santo es el único día que los cristianos católicos tenemos permitido adorar a algo distinto de Dios. O sea, los cristianos católicos lo único que adoramos es a Dios, a la Santísima Trinidad. Lo que hacemos con los santos, con la Santísima Virgen María, es venerar, tomarlos como ejemplos de la vida que nosotros como cristianos tenemos que llevar para agradar a Dios. Entonces nosotros tomamos sus ejemplos y las acciones de vida que de estas personas que nosotros veneramos, debemos incorporarlas a nuestra vida para que también nosotros podamos ser santos como ellos. Y otra cosa que hacemos con estas personas que veneramos es que pedimos intercesión. Cuando oramos, hacemos oración a la Virgen o hacemos una novena a cualquier santo, no es que le pedimos al santo. O sea, lo que hacemos es que pedimos a Dios por intercesión de un santo. Entonces, el Viernes Santo es el único día
donde se nos permite adorar a alguien que no es Dios, porque adoramos la Santa Cruz, que fue el vehículo mediante el que Jesús se sacrificó para el perdón de nuestros pecados. Entonces, por eso el Viernes Santo se hace la adoración a la cruz. En realidad no hay Eucaristía, los oficios del Viernes Santo no son Eucaristía, son continuación del jueves, porque no se concluyó, o sea, no se despidió esa celebración, sino que se prolonga hasta el viernes. También pedimos los oficios, que es como una celebración de la palabra, porque como no es una Eucaristía, no tiene consagración. Sí tenemos lecturas, tenemos primera lectura, se lee el Evangelio, y lo particular es que la oración universal que se hace ya está predefinida, y se pide mucho por nuestros hermanos no católicos. Pedimos por los judíos, que fueron el pueblo que Dios eligió como su pueblo original. Pedimos por los hermanos que son cristianos y no son católicos, y pedimos por toda la humanidad que no es cristiana. También la colecta que se hace ese día se hace en favor de los hermanos misioneros en Tierra Santa. Bien, además de los oficios del Viernes Santo, hay otras tradiciones en las que podemos participar. Por ejemplo, está el Vía Crucis, la Coronilla de la Divina Misericordia, el Santo Entierro. Y hay otras también que, según regiones, se hacen otras celebraciones que no están dentro de la liturgia, pero también nos ayudan a practicar nuestra religiosidad popular, que es otra forma de demostrar nuestro amor a Dios. El sábado es un día de silencio. Una de las celebraciones de la religiosidad popular que nos invita a practicar es el Rosario de la Dolorosa, donde se meditan los 7 dolores, que son 7 misterios, donde María, como nos dice el Evangelio según San Lucas, guardaba en su corazón, o sea, momentos que tal vez fueron dolorosos para ella en ese momento, pero que le fueron ayudando a descubrir el misterio y el amor a Dios. Entonces meditamos ese misterio el sábado por la mañana. Entonces el sábado nos mantenemos en un silencio orante hasta llegar a la celebración de la vigilia de Pascua. Pascua es el día más importante de nuestra vida como cristianos, porque es el recuerdo que Jesús venció a la muerte, y con su vencer a la muerte también perdonó nuestros pecados. O sea, Él vence la muerte, vence el pecado, y con Él también ganamos la esperanza de que nosotros al final de los tiempos vamos a ser parte de esa resurrección de Cristo. Entonces, por eso es el misterio más grande para nosotros los cristianos, más que la encarnación. Aunque a veces el comercio nos haga pensar que la Navidad es como el tiempo de alegría, de amor, de compartir. O sea, sí lo es, porque para que Jesús pudiera entregar su vida por nosotros y luego resucitar para vencer el pecado, primero tuvo que encarnarse. Pero aún más grande que el misterio de la encarnación, es más grande la alegría y el misterio de la Pascua, de la resurrección. Entonces, hacemos esta celebración con la gran vigilia de Pascua, que es la madre de todas las celebraciones de todo el año. Esa es la celebración más grande que tenemos, la vigilia de Pascua. La Santa Eucaristía generalmente tiene 2 momentos grandes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La vigilia de Pascua tiene otros 2 momentos grandes que la diferencian de cualquier otra celebración eucarística. Comienza con la liturgia del fuego, donde primero se bendice el fuego, luego se enciende una hoguera, y de esta hoguera, con el fuego bendito, que es un fuego nuevo que representa la luz de Cristo, es una luz nueva porque es Cristo resucitado, o sea, Cristo que volvió de la muerte, se enciende el cirio pascual. La luz del cirio pascual representa esa nueva vida
de Cristo resucitado, y por eso el cirio pascual nos acompaña durante toda la Pascua y nos acompaña durante los bautismos. Entonces en la liturgia del fuego se bendice el fuego, se enciende la hoguera y se enciende el cirio de Pascua. También hay más lecturas que de costumbre, tenemos 9 lecturas en total en la liturgia de Pascua, y después de la liturgia de la palabra, en lugar de pasar a la liturgia eucarística, pasamos a la liturgia del agua, que es la tradición durante mucho tiempo. Los cristianos acostumbraban a bautizarse en la vigilia de Pascua. Entonces lo que hacemos durante la liturgia del agua es que se nos bendice con agua a todo el pueblo de Dios, se nos recuerdan nuestros votos bautismales, y si ha habido catecúmenos que se han preparado durante la cuaresma para el bautismo, se bautizan en este momento. Y aunque no haya bautismo durante la vigilia pascual, siempre se celebra la liturgia del agua y siempre se asperja a todo el pueblo de Dios con agua bendita. Y también es un momento en el que los presbíteros bendicen agua que los fieles han llevado al templo para que tengan agua bendita en sus hogares, porque recordemos que justamente por nuestro bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces todos nosotros, todos los fieles bautizados, tenemos un grado de sacerdocio ordinario. Entonces hay bendiciones que nosotros podemos hacer en nuestros hogares. O sea, podemos bendecir, como cuando bendecimos los alimentos. Entonces podemos utilizar el agua bendita para signarnos al iniciar el día, encomendándonos a Dios. Entonces, eso es parte del sacerdocio ordinario. Los presbíteros, que ellos ya han tomado la decisión de dejar su vida y consagrarse al Señor, ellos tienen un sacerdocio ministerial. Pero no todos los demás bautizados tenemos un sacerdocio común. Entonces eso se hace durante la liturgia del agua, la liturgia bautismal. También se hace una letanía recordando a todos los santos de nuestra Santa Madre Iglesia. También, bueno, recordemos que la celebración pasa de la muerte a la vida. Entonces se hace durante la noche. La idea también es que pasemos la medianoche durante la vigilia de Pascua. Por eso es que cuando se canta el Gloria, pasamos de que el templo está a oscuras a ya iluminarse y decorarse con flores, porque simbolizando esa celebración de la muerte a la vida, de Jesús venciendo a la muerte. Luego finalmente ya pasamos a la liturgia eucarística, que aquí ya es tan solemne como todas las demás eucaristías que nosotros celebramos. Bueno, y eso ya concluye el domingo en la madrugada con el domingo de Pascua, el día más alegre para nosotros los cristianos, en el que todos nos deseamos unas felices Pascuas, porque recordamos la esperanza de que Cristo venció a la muerte y con eso venció nuestro pecado, y nosotros tenemos la esperanza de que resucitaremos al final de los tiempos.